Capítulo 6. En busca de Pi. El 14 de marzo de 2015 acudo al Palacio de los Descubrimientos. Hoy es un día de fiesta. A principios de la década de 1930, el físico y premio Nobel francés Jean Perrin concibe un proyecto de centro científico destinado a despertar el interés del gran público por los avances de la investigación en todos los campos de la ciencia. El Palacio de los Descubrimientos se inaugura en 1937, a 2 pasos de los Campos Elíseos, y ocupa toda el ala oeste del Gran Palacio con una superficie de 25.000 metros cuadrados. Las exposiciones, que solo debían durar 6 meses, alcanzan tal éxito que, a partir de 1938, lo temporal se transforma en permanente. 80 años después de su apertura, el establecimiento continúa acogiendo año tras año a varios centenares de miles de visitantes. Al salir del metro, subo por la avenida Franklin Roosevelt hacia la entrada del palacio. Llego a la escalinata, donde un detalle atrae mi atención. 4, 2, 0, 1, 9, 8, 9. Una extraña procesión de cifras impresas ondea el suelo, sube las escaleras y parece deslizarse hasta el interior del edificio. Esto no es habitual. La última vez que pasé por aquí, estas cifras no estaban. Las sigo. 1, 3, 0, 0, 1, 9. Entro al palacio. Ahí siguen. 1, 7, 1, 2, 2, 6. Atraviesan la rotonda central y se lanzan hacia la gran escalera. 7, 6, 6, 9, 1, 4. Subo los peldaños de 4 en 4. Paso por delante de la entrada del planetario y giro hacia la izquierda. 5, 0, 2, 4, 4, 5. Las cifras me conducen directamente a la sección de matemáticas. Las veo enrollarse, dejar el suelo y subir por la pared. 5, 1, 8, 7, 0, 7. Por fin llegan hasta su fuente. Estoy en el corazón de una gran sala circular. Las cifras rojas y negras han crecido, se arremolinan elevándose cada vez más. Por fin, mis ojos captan el inicio de la serie. 3, 1, 4, 1, 5. Me encuentro en el corazón de uno de los lugares emblemáticos del Palacio de los Descubrimientos, la Sala Pi. El número pi es sin duda la más célebre y fascinante de las constantes matemáticas. La forma circular de la sala me recuerda que su valor se halla íntimamente ligado a la geometría del círculo. Se trata del número por el cual hay que multiplicar el diámetro de un círculo para hallar su perímetro. La letra pi se lee pi. Es, por cierto, la 16ª del alfabeto griego, la equivalente a nuestra P y la inicial de la palabra perímetro. El número pi no es muy grande, apenas un poco más de 3, pero su desarrollo decimal es infinito. 3, 14, 15, 92, 65, 35, 89, 79. Habitualmente, los visitantes pueden ver enrollarse por las paredes redondeadas de la sala pi los 704 primeros decimales del número. Pero hoy las cifras han salido, invaden todo el palacio y se exhiben hasta en la calle. Ahora hay más de 1000 decimales.
Hay que decir que se trata de una fecha histórica. El 14 de marzo de 2015 es el día de Pi en nuestro siglo. La primera edición del Pi Day se realizó el 14 de marzo de 1988 en el Exploration, el primo estadounidense del Palacio de los Descubrimientos, situado en pleno corazón de San Francisco. El 14º día del tercer mes, es decir, el 3-14. En la notación estadounidense, el mes precede al día. Era una fecha sumamente indicada para celebrar Pi, cuya aproximación habitual con 2 decimales es 3,14. Desde entonces, la iniciativa ha hallado eco y numerosos entusiastas de todo el mundo se reúnen todos los años para festejar la constante, y a través de ella todas las matemáticas. La fiesta adquirió tales dimensiones que, en 2009, el Pi Day fue oficialmente reconocido por la Cámara Representante de los Estados Unidos. En este año 2015, los fans de Pi aguardaban su día con más impaciencia todavía. Hoy es 3, 14 y 15, con lo que se añaden 2 cifras a la coincidencia de la fecha y de la constante. Esta edición ha de ser grandiosa. En esta ocasión, todo el equipo de matemáticas del Palacio de los Descubrimientos se encuentra en su puesto. También yo he acudido por ese motivo. Varias personas dotadas para las matemáticas hemos venido a echar una mano en una jornada rica en experiencias matemáticas. Si el número pi se reveló en geometría, enseguida se propagó por la mayor parte de las ramas de la matemática. Es un número con múltiples caras, en aritmética, en álgebra, en análisis, en probabilidad. Raros son los matemáticos de cualquier disciplina que nunca hayan tenido que lidiar con pi. En pleno corazón del Palacio de los Descubrimientos, la rotonda rebosa de animaciones que presentan sus múltiples facetas. Aquí se invita a los visitantes a contar agujas tiradas aleatoriamente a un entarimado. Allí observan la proporción de los números que aparecen en las tablas de multiplicar. En el suelo, unos niños cubren la superficie de un disco con tablillas de madera. Otro grupo se dedica a estudiar la trayectoria de un punto fijo de una rueda que gira sobre un plano. Y todos acaban llegando a un mismo resultado, 3,1415. Un poco más lejos, un programa propone a los visitantes buscar la primera aparición de su fecha de nacimiento en la serie de decimales. Lo intenta un joven que nació el 25 de septiembre de 1994. El resultado no se hace esperar mucho. La secuencia 2509-1994 aparece en el número pi a partir del 12.785.022avo decimal. Las matemáticas han conjeturado que todas las secuencias de cifras, por largas que sean, aparecen en algún momento en los decimales de pi. Las simulaciones informáticas pueden confirmarlo. Hasta el momento se han hallado todas las secuencias investigadas. Sin embargo, nadie ha sabido ofrecer todavía la demostración incontestable de que siempre sucederá lo mismo. Se me acerca una niña de 12 años. Parece intrigada por los curiosos instrumentos que nos rodean y me lanza una mirada inquisitiva. Te preguntas qué es todo esto, ¿verdad? ¿Has oído hablar del número pi? Oh, sí, exclama. Es 3,14. Bueno, no, es casi 3,14. Lo hemos visto en clase. Es para calcular el perímetro de un círculo. También hemos aprendido la poesía. ¿La poesía? Entorna los ojos como para hurgar en su memoria y comienza a recitar. Sonrío al escuchar esta canción infantil que yo también aprendí cuando tenía su edad. La había olvidado.
Su mecanismo es particularmente ingenioso. Para construir el número X, basta con contar el número de letras de cada palabra. Q igual 3, J igual 1, A y M igual 4, y así sucesivamente. El poema conoce numerosas variantes en diferentes idiomas. Una de las versiones más célebres en inglés es una adaptación de un poema de Edgar Allan Poe que permite hallar 740 decimales. ¡Bravo! Te felicito. Creo que yo no lo habría recordado tan bien. Pero acabas de hablar de Arquímedes en tu poema. ¿Sabes quién es? La he puesto en un aprieto. Frunce el ceño y se encoge de hombros. Necesitamos un viaje de repaso. Despliego un gran círculo articulado que se descompone en multitud de triángulos embalsamados. Volamos a Sicilia, hace 2300 años, en la antigua ciudad de Siracusa. Allí nos espera Arquímedes. Las cigarras cantan bajo un sol de plomo. Las calles están repletas de perfumes procedentes de las 4 esquinas del Mediterráneo. Aceitunas, pescados o uvas se mezclan en los puestos de los vendedores. Al norte de la ciudad, la imponente silueta del Etna se recorta en el horizonte. Al oeste, las fértiles llanuras aseguran la prosperidad de la colonia, mientras que, al este, el doble puerto se abre a la mar. Siracusa ha forjado su renombre y su poder, imponiéndose como una de las encrucijadas marítimas más importantes de la región. Fundada 5 siglos atrás por colonos griegos de Corinto, la ciudad es una de las más florecientes del Mediterráneo. Allí nace en el año 287 a.C. un hombre cuyo genio e inventiva van a inaugurar un nuevo estilo de matemáticas. Arquímedes es del temple de los grandes inventores, de los solucionadores de problemas, de las personas capaces de tener ideas decididamente nuevas y revolucionarias. A él le debemos el principio de la palanca, así como el del tornillo. Fue él quien, según la leyenda, lanzó su famoso Eureka cuando estaba en la bañera. En su mente acababa de surgir el principio físico que hoy lleva su nombre. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba de una intensidad igual al peso del fluido desalojado. Es así como los objetos más ligeros que el agua flotan, en tanto que los más pesados se hunden. Se cuenta asimismo que un día, mientras Siracusa se hallaba asediada por la flota romana, Arquímedes inventó un sistema de espejos que permitió concentrar los rayos del sol para incendiar las naves enemigas que se aproximaban. En matemáticas, a Arquímedes le debemos los primeros grandes avances tras la pista del número pi. Otros antes que él se habían interesado por el círculo, pero sus planteamientos carecían a menudo de rigor. Recordemos los 9 capítulos chinos. En ellos se atravesaban campos circulares de 10 bu de diámetro y una circunferencia de 30 bu. Estos datos vienen a afirmar que el número pi es igual a 3. En el papiro de Ames, la resolución aproximada de la cuadratura del círculo equivale a atribuir a pi un valor aproximado de 3,16. Arquímedes comprende que es difícil, incluso imposible, calcular un valor exacto de pi. También él habrá de contentarse con aproximaciones, pero su enfoque se distingue en 2 aspectos. En primer lugar, allí donde sus predecesores pensaban disponer tal vez un método exacto, el sabio siciliano es perfectamente consciente
de que los valores son solo aproximados. En segundo lugar, va a estimar la diferencia entre sus aproximaciones y el auténtico valor de pi, para desarrollar a continuación métodos que permitan reducir cada vez más esta diferencia. A fuerza de cálculos, acaba por concluir que el valor que busca está comprendido entre dos números que, expresados en nuestro sistema decimal actual, valen entre 3,1408 y 3,1428. En resumidas cuentas, Arquímedes conoce en lo sucesivo el número pi con una aproximación de 0,03%. En pantalla, el método de Arquímedes. Para calcular su encuadramiento de pi, Arquímedes se aproximó al círculo mediante polígonos regulares. Tomemos, por ejemplo, un círculo cuyo diámetro mide una unidad y cuyo perímetro mide, por tanto, pi unidades, y encerrémoslo en un cuadro. El cuadrado tiene un lado igual a 1, como el diámetro del círculo, y por consiguiente un perímetro igual a 4. Como el perímetro del círculo es menor que el del cuadrado, de ello se deduce que pi es menor que 4. Inscribamos ahora un hexágono en el círculo, de este modo. El hexágono está compuesto por 6 triángulos equiláteros, cuyos lados miden 0,5 unidades, la mitad del diámetro del círculo. El perímetro del hexágono mide, pues, 6 por 0,5, igual 3. Concluimos entonces que pi es mayor que 3. Nada emocionante hasta el momento, pues el encuadramiento entre 3 y 4 sigue siendo muy impreciso. Para estrechar el marco, conviene aumentar ahora el número de los lados del polígono. Si dividimos por 2 cada lado del hexágono, obtenemos una figura de 12 lados que se acerca mucho más al círculo. Después de algunos cálculos engorrosos, basados principalmente en el teorema de Pitágoras, llegamos a la conclusión que el perímetro del dodecágono mide en torno a 3,11. El número pi es, pues, mayor que este valor. Para obtener su encuadramiento con una aproximación de 0,001, Arquímedes repitió simplemente esta operación 3 veces más. Dividiendo por 2 cada uno de los lados, se obtiene 24 y luego 48, para llegar por fin a un polígono de 96 lados. ¿No ves el polígono? Es normal. Los lados están tan pegados al círculo que se vuelve casi imposible distinguir a simple vista. Así es como Arquímedes llegó a la conclusión de que pi es mayor que 3,1408. Y recomenzando este procedimiento con polígonos exteriores al círculo, obtuvo que pi es menor a 3,1428. El poder del método de Arquímedes no radica únicamente en su resultado, sino asimismo en su posibilidad de prolongarse. Bastaría con continuar subdividiendo nuestros polígonos para afinar cada vez más nuestro encuadramiento. En teoría, es posible obtener una aproximación al número pi tan precisa como se desee, siempre que se tenga el valor de afrontar los cálculos. En el año 212 a.C., las tropas romanas lograron entrar finalmente en Siracusa. El general Marco Claudio Marcelo, que dirigió el sitio de la ciudad, ordenó a sus soldados perdonar la vida a Arquímedes, que a la sazón contaba ya con 75 años. No obstante, mientras caía su ciudad,
El sabio griego se hallaba absorto en el estudio de un problema de geometría y no se daba cuenta de nada. Cuando un soldado romano pasó a su lado, Arquímedes, que había dibujado sus figuras en el suelo, le espetó distraídamente: «Cuidado con mis círculos». El soldado se ofendió y lo atravesó con su espada. El general Marcelo le hizo una tumba sublime, coronada con una esfera inscrita en un cilindro, como ilustración de uno de sus teoremas más notables. En el transcurso de los 7 siglos siguientes, el Imperio Romano no engendrará jamás un matemático de su talla. La antigüedad terminará tibiamente en lo que atañe a las matemáticas. El Imperio Romano se extiende pronto por todo el contorno mediterráneo, y la identidad griega se diluirá en esta nueva cultura. No obstante, una ciudad continuará manteniendo vivo durante algunos siglos el espíritu de los matemáticos griegos: Alejandría. En el transcurso de sus conquistas, Alejandro Magno se apodera de Egipto a finales del año 332 a.C. Solo faltan unos meses para que sea proclamado faraón en Menfis y decida la fundación de una nueva ciudad en la costa mediterránea. Alejandro nunca verá la ciudad a la que dio su nombre. Al morir 8 años más tarde en Babilonia, su reino se divide entre sus diferentes generales, y Egipto pasa a manos de Ptolomeo I, que va a hacer de Alejandría su capital. Bajo su reinado, la ciudad de Alejandro se convertirá en una de las urbes más florecientes de la cuenca mediterránea. Ptolomeo prosigue los grandes trabajos iniciados por Alejandro. En el extremo de la ciudad de Faros, frente a la ciudad, lanza la construcción de un faro monumental. Los autores griegos no tardarán en reconocer en el faro de Alejandría un monumento absolutamente excepcional, y en convertirlo en el 7º y último miembro de la exclusiva lista de las maravillas del mundo. Detengámonos unos instantes para disfrutar del excepcional panorama que ofrece a los ojos del viajero, que ha tenido el coraje de subir los centenares de peldaños de una escalera de caracol que conduce a su cima. Mira al norte, el Mediterráneo se extiende hasta el horizonte. Desde aquí puedes ver llegar a los barcos mercantes a más de 50 kilómetros. Uno de ellos pasa ante ti y penetra en el puerto con el vientre cargado de mercancías. Tal vez venga de Atenas, de Siracusa o incluso de Masalia, esa dinámica ciudad del sur de las Galias que un día llamaremos Marsella. Si diriges tu mirada hacia el sur, lo que se ofrece a tu vista es el delta del Nilo. A 5 kilómetros de ahí, percibirás una extensión de agua salada que atraviesa el delta. Es el lago Mareotis. Entre el lago y el mar, en esta ancha banda de tierra, la ciudad de Alejandría despliega sus esplendores. Es una ciudad nueva y moderna. Aquí o allá todavía puedes ver algunas obras en curso. En esta pequeña isla, el edificio del faro no está solo, lo acompaña el templo de Isis. Para dirigirse hasta allí, los alejandrinos han de recorrer el Heptastadio, un dique de 1300 metros de largo que separa el puerto en 2 estanques independientes. Desde lo alto del faro puedes percibir las minúsculas siluetas de los paseantes. Los que regresan al continente llegan al barrio real. En él se encuentran los palacios de Ptolomeo, el teatro o el templo de Poseidón. Un poco más al oeste, un prestigioso edificio atrae especialmente la atención. Se trata del Museion. A él nos dirigimos ahora.
Con este museo monumental, destinado a preservar el legado de la cultura griega, Ptolomeo quiere hacer de Alejandría un gran centro cultural capaz de rivalizar con Atenas. Pone los medios para ello, mimando a los sabios que residen en el Museion, ofreciéndoles alojamiento, sustento y salario para que lleven a cabo sus trabajos. También pone a su disposición una gigantesca biblioteca, la legendaria Biblioteca de Alejandría. Quizás en mayor medida aún que los grandes científicos que allí trabajaron, esta biblioteca dará celebridad y prestigio al Museion. Para llenarla, la estrategia de Ptolomeo es simple. Todas las naves que hacen escala en Alejandría han de entregar los libros que transportan. Los libros se copian y la copia se devuelve a la embarcación. Por su parte, el original se incorporaba a las colecciones de la biblioteca. Más tarde, Ptolomeo II, hijo y sucesor del primero, hará un llamamiento a los reyes del mundo para que le envíen ejemplares de las obras más famosas de su región. En sus inicios, la Biblioteca de Alejandría constaba ya con cerca de 400.000 volúmenes. Llegará a alcanzar los 700.000. El plan de Ptolomeo va a funcionar de maravilla, y durante más de 7 siglos se sucederán los sabios en Alejandría, cuyo ambiente intelectual va a preservar la vitalidad ausente en el resto del mundo mediterráneo. Entre los más célebres residentes del Museion figura Eratóstenes de Cirene, que, como recordarás, fue el primero en medir con precisión la circunferencia de la Tierra. También fue allí donde Euclides redactó la mayor parte de sus elementos. Un tal Diofanto escribió allí un famoso libro sobre las ecuaciones que recibirán en lo sucesivo su nombre en el siglo II antes de nuestra era. Claudio Ptolomeo, que nada tiene que ver con el primero, escribió en Alejandría el Almagesto, una obra que reunía buen número de conocimientos de astronomía y matemáticas de su época. Aunque Ptolomeo haga girar el Sol alrededor de la Tierra, el Almagesto continuará siendo una referencia hasta la llegada de Copérnico en el siglo XVI. Alejandría no solo cuenta con sabios que escriben o reproducen nuevos conocimientos. En torno al Museion se formó todo un ecosistema de copistas, traductores, comentaristas de obras y editores. La ciudad está repleta de todos estos personajes. Por desgracia, en el siglo IV llegan tiempos revueltos. El 16 de junio del 391, el emperador Teodosio I, deseoso de acelerar la conversión del imperio a la religión cristiana, promulga un edicto que prohíbe todos los cultos paganos. Pese a no ser verdaderamente un templo, el Museion se ve afectado por la decisión del emperador y se cierra de inmediato. En esta época, una de las figuras del círculo intelectual de Alejandría se llama Hipatia. Su padre, Teón, es el director del Museion en el momento de su cierre, el cual no impide que los sabios de la ciudad prosigan sus trabajos durante algún tiempo. Sócrates Escolástico escribirá más tarde que un número casi infinito de personas acudían en masa para oír hablar a Hipatia, que superaba por su ciencia a todos los hombres de su tiempo. Hipatia era matemática a la par que filósofa. Ella es, asimismo, la primera mujer de nuestra historia. ¿La primera? En realidad no. Otras mujeres se habían dedicado a las matemáticas antes de Hipatia, sin que sus obras ni su biografía hayan llegado hasta nosotros. Se admitía especialmente a las mujeres en la escuela de Pitágoras. Conocemos los nombres de varias de ellas, como Teano, Autocáridas o Abroteleia.
pero es preciso decir que no sabemos prácticamente nada de ellas. No conservamos ningún texto escrito por Hipatia, pero varias fuentes mencionan sus trabajos. Se interesó principalmente por la aritmética, la geometría y la astronomía. Prolongó, entre otras cosas, los trabajos realizados unos siglos antes por Diofanto y Ptolomeo. Hipatia es también una prolífica inventora. Le debemos la invención del hidrómetro, que permite medir la densidad de un fluido, sacando hábilmente provecho del principio de Arquímedes, así como un nuevo modelo de astrolabio que facilita las mediciones astronómicas. Lamentablemente, su historia será breve. En 415 se atrae las iras de los cristianos de la ciudad, que la persiguen y acaban por asesinarla. Su cuerpo es descuartizado y luego quemado. Tras el cierre del Museión y la muerte de Hipatia, la llama científica de Alejandría se extingue con rapidez. Apenas se salvan las colecciones de la biblioteca. Incendios, saqueos, maremotos y terremotos sacudirán la ciudad, y aunque no sepamos con exactitud cuándo ni cómo desapareció la biblioteca de Alejandría, lo cierto es que hacia el siglo VII no quedaba nada de ella. Se acaba una época. No obstante, la historia tiene muchas sendas tortuosas y las matemáticas griegas no tardarán en hallar otros caminos para llegar hasta nuestros días.